buenos hermanos y mis buenas hermanas, que se les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en nuestra página web, movimentolared.com, pero también nos puede encontrar en nuestras páginas en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Les rogamos que usted apoye este ministerio, con sus oraciones primeramente, pero también dándole like, dándole me gusta y compartiendo estas grabaciones. Eso nos ayuda mucho. Necesitamos que usted nos mantenga en el candelero de la oración. Todos los fines de semana tenemos la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes un nuevo encuentro de adoración y predicación. En esta ocasión compartimos uno donde continuamos una serie de sermones sobre la epístola a los Filipenses. Esperamos que este servicio sea de gran edificación a su vida y que haya palabra de Dios que toque su vida y su corazón. Adoremos a Dios. Porque eres grande y maravilloso, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote múltiples gracias, Señor. Gracias, Padre amante. Gracias por tu palabra y pidiéndote que tú nos hables hoy a través de la Biblia, de tu palabra, que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Que tú toques, Señor Santo, la fibra más íntima de nuestra vida y que nosotros podamos acercarnos más a ti. Esa es nuestra humilde oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada iglesia. Estamos contentos de estar una vez más a través de este medio con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a esta palabra. Damos gracias al Señor porque Él decidió venir a buscarnos, acercarse hasta nosotros y alcanzarnos con su amor y con su gracia, salvarnos, redimirnos y poder darnos acceso libre ante la presencia del Padre como hijos, con la potestad de ser llamados hijos. Así que por eso nosotros hoy con libertad podemos adorarle y podemos alabarle. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación,
y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Ha llegado el momento de compartir una oración pastoral. Queremos orar por usted, queremos orar por sus necesidades, queremos orar por sus anhelos. Vamos ahora ante Dios en oración. Oremos. Gracias, Padre amante y Dios bueno y Dios de paz, porque nosotros podemos venir delante de ti en oración. Venimos quebrantados, Señor, con los juguetes rotos. Venimos, Padre amante, con anhelos que no se han cumplido, con ilusiones que se han desinflado. Venimos con enfermedades y venimos, Señor Santo, a ti, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te pido, Señor, milagros en nuestras vidas, en la vida de mi hermano que está viendo este culto, en la vida de mi hermana que está viendo este culto, en la vida de aquellas personas amadas por quienes ellos oran, por quienes ellas oran continuamente. Te pedimos, Señor, que tú abras los cielos y envíes bendición hasta que sobreabunde. Bendíceles, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Haz milagros y da salud, transforma vidas, responde peticiones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿A quién imitaba usted cuando usted era un niño, era una niña? Probablemente usted imitaba a sus padres o a sus abuelos. Las niñas se ponían los zapatos de mamá y trataban de caminar en ellos. Los niños buscaban sus herramientas de plástico para trabajar ahí al ladito de papá cuando él estaba haciendo algún tipo de reparación.
Las niñas querían cocinar como la abuela y quizá tenían hasta sus propias cacerolas y cosas de plástico. Y los niños les encantaba ponerse la crema de afeitar de papá, la crema de afeitar de abuelo. ¿Recuerdan esos tiempos tan bonitos? En mi caso, yo tengo 2 recuerdos que llevo cerca del corazón. El primero es que hace mucho tiempo yo siempre andaba con un maletín. Y un día mi hijo mayor sale de la casa con un juguete. Y me estuvo extraño que ese juguete él lo quisiera llevar conmigo. Sin embargo, lo que pasa es que el juguete tenía un mango muy parecido al de mi maletín. Y así yo andaba con mi maletín y él andaba con el suyo. Un recuerdo muy bonito que tengo de mi hijo mayor. Y mi hija mayor, Paola, esa hacía algo bien bonito. A mí me gusta siempre planchar mi ropa porque me enseñó mi abuelita a hacerlo y ya yo tengo mi manera de hacerlo. Y cada vez que yo me ponía a planchar mis camisas, ella sacaba una plancha de plástico y se ponía ahí al ladito mío a planchar también. Un recuerdo muy hermoso que tengo de que mis hijos querían imitarme a mí. ¡Qué recuerdo más lindo! ¡Qué recuerdo más lindo! ¡Qué recuerdo más lindo! El poder saber que nuestros hijos quieren ser como nosotros. Sí, los niños imitan a papá, las niñas imitan a mamá, por lo menos por un tiempo. Pero todo eso cambia cuando llegan a la adolescencia. ¿Por qué? Porque ocurre algo que se llama el proceso de diferenciación. Los niños pequeños quieren ser igualitos a papá y a mamá. Sin embargo, en términos emocionales y psicológicos, llega un momento que se tienen que separar, se tienen que diferenciar para poder así lograr obtener, crear, desarrollar su propia personalidad. Esto a veces es muy doloroso, porque la niña que cuando era pequeña, usted le decía, eres igualita a su mamá, y sencillamente usted veía cómo su carita se iluminaba de felicidad. Ahora que tiene 14 años, usted le dice, ¿eres igualita a tu mamá? Y la chica se ofende. ¿Por qué ocurre todo esto? Ya les dije que es el proceso de diferenciación, donde los seres humanos vamos desarrollando nuestras propias maneras de hacer las cosas, nuestras propias diferencias, y vamos poco a poco diferenciándonos de nuestros seres queridos. Sin embargo, hay algo importante que usted tiene que saber. Primero, el proceso de diferenciación es sumamente necesario para la madurez emocional. Si nosotros sencillamente fuéramos clonos, que estuviéramos imitando a papá y a mamá, a nuestros familiares todo el tiempo, terminaríamos siendo como autómatas, como robots, como personas que no tienen personalidad propia y que sencillamente imitan aquello que aprendieron de sus mayores. Por eso, el proceso de diferenciación es bien importante. Los chicos que no se diferencian, las chicas que no se diferencian, desarrollan problemas emocionales de desarrollo, porque al final no saben quiénes son. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que este proceso de diferenciación no dura para siempre. No dura para siempre. No dura para siempre. Hay un momento donde esa chica que cuando era niña le gustaba que le dijeran que se parecía a mamá, pero se ofendía cuando era una adolescente y le decían eres igualita a tu mamá, cuando llega a cierta edad, a los 20 y tantos, empieza a parecerse más a mamá. Empieza a llamar a mamá y le dice, quiero que me des la receta, quiero que me enseñes a hacer esto como tú lo hacías, quiero que me enseñes a hacer tal cosa como tú lo hacías. Y esa madre, cuando va a visitar a su hija ya adulta, ¿qué nota? Que su hija arregla la casa como ella, que cocina como ella, que tiene las cosas decoradas como ella decoraba su casa. O sea, que esa persona que antes se identificaba y pasó por un proceso de diferenciación, vuelve entonces a unirse, vuelve entonces a lograr ese tipo de identificación con el modelo de desarrollo de vida que le presentó su madre. Con todo esto quiero decirles que el proceso de diferenciación es bien importante. Ese proceso de diferenciación es bien importante porque de alguna manera nos ayuda a nosotros saber quiénes somos. Sin embargo, también es importante nosotros saber que esa persona,
ese ser querido, ese familiar, ha dejado un legado en nosotros. Que esa persona que ha servido como modelo ha dejado un legado en nosotros. Y poco a poco nosotros vamos encontrando ese balance entre nuestra propia personalidad y aquello que hemos aprendido de nuestros modelos, de las personas que nos orientaron en la vida, de las personas que vamos imitando. ¿Y sabe qué? Llega un momento en la vida donde usted dice, qué mucho yo me parezco a papá, qué mucho yo me parezco a mamá. O sea, nosotros completamos el círculo de la diferenciación. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas sobre la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos, o sea, la carta a los filipenses. Esa carta que él envía es una de las más hermosas que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. Es corta, solamente tiene 4 capítulos, y el capítulo 2 es uno de los más importantes de la carta. Comienza con unos vuelos poéticos muy lindos. Escuchen cómo comienza ese capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Si usted lee este pasaje a la ligera, sencillamente puede encontrarlo hermoso e inspirador, pero probablemente no se va a dar cuenta de los elementos de conflicto que hay en el pasaje. ¿Sí? Aquí nosotros encontramos elementos de conflicto. Detrás de esa frase tan hermosa, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, detrás de esa frase tan linda, usted encuentra elementos de conflicto. Y usted se da cuenta que el liderazgo de la iglesia en Filipos estaba en conflicto, que la gente estaba peleando, que habían luchas y contiendas, luchas de poder entre esos hermanos y esas hermanas que eran parte de la iglesia en Filipos. El texto les exhorta a vivir en armonía. Versículo 2 dice que deben estar sintiendo lo mismo. Ese mismo versículo 2 les exhorta a mostrar amor a los demás, teniendo el mismo amor. Ese mismo versículo 2 les exhorta a ponerse de acuerdo, a estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando pasamos al versículo 3, tenemos exhortaciones a no pelear entre ellos, no hacer las cosas por contienda, no hacer las cosas por orgullo, o sea, por vanagloria, a ser humildes, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y finalmente el versículo 4 les exhorta a buscar el bien común. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Lo vieron? Pueden ver que detrás de esa frase tan bonita, de ese hermoso texto, vemos elementos de conflicto y que el apóstol Pablo les está llamando a los filipenses a la reconciliación. Estas expresiones solamente se le dicen a alguien que está en conflicto. Usted no le dice a alguien, reconcíliense, si la gente no está peleada. Usted no le dice a la gente, dejen de pelear, si la gente está en paz. Por lo tanto, tiene que quedar claro que aquí hay un conflicto, en la iglesia hay un conflicto, y que parte del propósito de la carta, uno de los propósitos de la carta, es lograr que haya amor, reconciliación y paz en esa iglesia. Ahora bien, quiero que vaya un minutito al versículo 3 y vea ahí la palabra vanagloria. La palabra vanagloria. Les recuerdo en este momento que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino que fue escrito en un idioma que se llama el griego. Y la palabra griega que se traduce al español como vanagloria es la palabra kenodoxia. Keno quiere decir vacío. Doxa quiere decir gloria. O sea, kenodoxia quiere decir glorias vacías, vanagloria. O sea, una gloria que está vacía, una gloria que no tiene sentido, una gloria que es falsa. Así que el apóstol literalmente le está diciendo a los filipenses que no busquen glorias vacías, que no busquen glorias vacías.
Y usted se preguntará, ¿por qué eso es tan importante? ¿Y por qué yo lo estoy recalcando en esta hora? En primer lugar, quiero que quede claro que uno de los propósitos de esta carta es que el apóstol Pablo desea que esa iglesia tan amada, que los líderes de esa iglesia tan amada, se pongan de acuerdo, que dejen de pelear, que echen a un lado las diferencias que les están dividiendo, de manera que puedan cumplir la misión de proclamar el evangelio a un mundo en crisis. Ahora bien, el apóstol Pablo sabe que nosotros los seres humanos necesitamos modelos. Del mismo modo que un niño necesita los modelos que proveen papá, mamá, abuelo y abuela, en la fe nosotros también necesitamos modelos a imitar. Y el apóstol Pablo presenta no un modelo, presenta el modelo. Nuestro modelo de conducta es Cristo Jesús. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses por medio de un himno precioso. Y usted dirá, ¿himno? Si aquí yo lo que veo es texto. Lo que pasa es que cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que aquí lo que tenemos es un himno. Un himno. Por la gramática del texto, nosotros sabemos que lo que encontramos a partir de esa frase que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, a partir de esa frase, el cual, empieza un poema, empieza un himno. No sabemos cómo era la tonada original. No sabemos cómo era la música original. Así que, una vez se pierde la música, lo que nos queda es la lírica. Lo que nos queda es la poesía de ese cántico. De todos modos, podemos inferir que era un himno que la gente conocía, que la gente cantaba. Del mismo modo que a veces cuando la persona que está predicando cita un himno o cita un cántico, el apóstol Pablo está citando un himno de la iglesia primitiva. ¿Y qué dice? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Como un padre o una madre trata de darle buen ejemplo a sus hijos, aquí el apóstol Pablo les presenta a los filipenses el mejor ejemplo de fe. El ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Jesús de Nazaret, quien por medio de su vida, sus enseñanzas, su pasión, su muerte y su resurrección, vivió para los demás y nos enseñó el sentido de la vida. ¿Recuerdan la palabra vanagloria que vimos en el versículo 3? Cómo el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a abandonar la vanagloria, no hacer las cosas motivados por las glorias vacías, por la búsqueda de gloria vacía. Eso no está ahí por casualidad, sino que cuando usted va buscando el poema, usted se da cuenta que hay toda una estrategia pastoral aquí. El versículo 7, que dice que Jesús se despojó, literalmente en griego dice que Jesús se vació. Aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, o sea, la gloria que tenía verdadera, se despojó de ella, dice el versículo 7. Se vació de la gloria verdadera. ¿Para qué? Para hacerse humano, para proveer salvación a la humanidad. Se humilló, tomó una forma siendo un esclavo, un siervo, muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para entonces ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado, de manera que llegara a ser el príncipe del universo y toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tuviera que doblarse ante Jesús y confesar que Él es el Señor. ¿Ven el contraste? ¿Ven el contraste? Mientras los hermanos en la iglesia de Filipos están peleando, están contendiendo,
están en conflicto buscando glorias vacías. Jesús, que tenía gloria verdadera, se vacía de ella. Y cuando usted se vacía de la gloria, entonces quien le exalta es Dios. Dios le exalta. Quizá ahora usted pueda comprender por qué Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la va a perder. Es cuando usted da la vida que usted entonces encuentra su verdadero sentido. Y entonces usted puede ser una persona exaltada por Dios, no por usted mismo. Cuando nosotros entramos en las luchas de poder y estamos luchando por alcanzar posiciones de autoridad sobre los demás, porque hay personas que piensan que ser líder es mandar, cuando Jesús nos enseñó que ser líder es servir. Cuando nosotros estamos buscando nuestra propia gloria, estamos buscando glorias vacías, glorias que no tienen sentido, posiciones que al final no tienen ningún tipo de efecto. La verdadera gloria está en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a la gente que Dios ama, o sea, amar a los demás y dar nuestra vida en servicio a Dios y en servicio a los demás. El himno que aparece en Filipenses 2, a partir del versículo 5 hasta el 11, tiene una gran enseñanza para nosotros. Nos enseña que Jesús, en lugar de buscar su propia gloria, procuró glorificar a Dios por medio de su vida y por medio de su ministerio en beneficio de los demás. Y es por eso, porque Él dio su vida, porque Él se vació de la gloria verdadera, que Dios le exaltó a nuevas glorias. Le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, dice el texto, y le proclamó como el príncipe del universo. ¿Qué entonces debían hacer los filipenses para superar esas luchas, esas contiendas, esos celos, esas peleas que tenían en la iglesia? Para superar la fragmentación de la iglesia, los filipenses tenían que imitar el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que tenían que hacer. Imitar el ejemplo de Jesucristo, quien nunca buscó su propia gloria, no, sino que buscó la gloria de Dios, quien se humilló para salvar a la humanidad. En vez de él estar ocupado en su propia gloria, como dice Hebreos 2, se ocupó en llevar muchos hijos a la gloria. Hoy, al igual que ayer, Jesucristo es nuestro modelo de fe y nuestro modelo de conducta. Es la persona a quien debemos imitar. La espiritualidad quiere decir en muchos sentidos crecer a la imagen de Cristo. Y por eso, hoy nosotros afirmamos que las personas maduras en la fe tienen a Jesucristo como su modelo espiritual. Quieren crecer a la imagen de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir todo esto en términos prácticos? Quiere decir que al igual que una persona deja atrás los conflictos que le separaron de papá y mamá durante la adolescencia y durante la edad temprana adulta, debemos buscar la madurez en la fe y debemos reconciliar nuestra imagen con la imagen de Dios. Buscar a Jesús como modelo, confesarle como nuestro modelo de vida, tomarlo como nuestra meta, como el norte de nuestra vida. Debemos echar entonces a un lado los conflictos, la búsqueda de las glorias vacías. Todo lo que nos pueda dividir, debemos relegarlo a un lado. ¿Para qué? Para abrazar el ejemplo de Jesucristo. Del mismo modo que cuando nosotros maduramos, empezamos a valorar el modelo que nos dejaron nuestros mayores, del mismo modo las personas maduras en la fe tienen que imitar el ejemplo de Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo de vida. Él es a quien debemos imitar. ¿Cuántos modelos tiene la vida cristiana? En realidad hay uno. Cristo Jesús.
Las personas de fe debemos imitarle a Él. Debemos tratar de vivir como Él vivió. Debemos tratar de vivir en comunión con Él. Debemos tratar de servir como Él sirvió. Por eso, hoy les invito con amor a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir su ejemplo hoy, mañana y por la eternidad. Es difícil abandonar las glorias vacías, sobre todo en un mundo que a veces nos quiere hacer sentir que quien gana en la vida es quien muere con más juguetes y quien muere con más títulos y quien alcanza más glorias terrenales. Por lo tanto, vamos a Dios en oración y vamos a pedirle al Señor que nos escuche. Oremos. Señor Santo, Dios bueno y Dios de paz, con humildad venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza en nuestra pequeñez, confesando que hemos estado buscando glorias humanas, glorias vacías, y confesando que te necesitamos, Señor, que te necesitamos y necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amante, a deponer nuestras actitudes que nos llevan a pelear con otras personas. Ayúdanos, Padre amante, a nosotros buscar de ti y a encontrar la verdadera vida, porque el sentido de la vida está en amarte a ti y en servir a los demás. Ayúdanos, Padre amante, a deponer nuestro egoísmo y a nosotros poder identificarnos con Jesús, quien teniéndolo todo se hizo pobre para darnos riqueza. Del mismo modo que nosotros podamos hacer lo mismo, que nosotros podamos bendecir a los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo y qué bueno que usted ha podido estar con nosotros en este encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Les rogamos que continúe apoyándonos con sus oraciones, que nos apoye con sus ofrendas, que nos apoye dándole like, me gusta a estas grabaciones, compartiéndolas en sus redes. Y por favor, únase a nosotros todos los jueves a las 7:30 en vivo por Facebook, por nuestras páginas de Facebook. Nos reunimos en nuestros momentos de oración. Ahí usted puede compartir sus motivos de oración y también puede enviarnos saludos y compartir sus momentos de alegría, sus testimonios de las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Del mismo modo, les rogamos que siga apoyando este encuentro de adoración y predicación, que todos los fines de semana presentamos como un regalo a Dios y un regalo a ustedes. Mi nombre es Pablo Jiménez y ha sido mi placer el traerles a ustedes este encuentro de adoración y predicación. Solamente me resta pedirle a Dios que le bendiga mucho y que le bendiga siempre. Al Movimiento La Red, visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.